Muy buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, la Atlántida, ¿realidad o mito? Comenzamos. Pues muy buenas noches, bienvenidos amigas y amigos de esta mesa imaginaria donde la noche pesa un poquito más. Apaguen la luz, pónganse cómodos y dejen que esta charla fluya como siempre, sin prisas, sin poses y con ese tonito entre confianza y desconfianza que sale cuando tocamos cosas que huelen a misterio antiguo. Hoy abrimos la puerta a un tema que ha fascinado, inquietado y atormentado a generaciones enteras. La famosa, esquiva y casi célebre Atlántida. Sí, la Atlántida. Ese lugar que parece estar al mismo tiempo en todas partes y en ninguna. Una isla que domina la imaginación humana desde hace más de 2 milenios. Y tú te preguntas, ¿por qué demonios seguimos hablando de un sitio que según muchos ni siquiera existió? ¿Qué tiene esta historia que la hace tan persistente, tan magnética, tan incómoda? Pues acompáñenme, porque aquí entre amigos la magia está en mirar más allá de lo aparente. Y la verdad, la Atlántida no es solo un mito bonito para decorar libros polvosos. Es una herida abierta dentro de la historia humana, una promesa de grandeza, una advertencia disfrazada y quién sabe, quizás un recuerdo borroso de algo que sí pasó y que preferimos no aceptar del todo. La primera vez que aparece este nombre, Atlantis, es en los códigos del filósofo Platón, el Timeo y el Critias. Y ahí es donde empieza lo perturbador. Platón no lo plantea como un cuento de hadas ni como moraleja infantil. Lo presenta como un relato heredado, una historia antigua que supuestamente venía de sacerdotes egipcios y que describía una civilización avanzada, poderosa y brillante, pero también arrogante, corrupta y condenada por sus propios excesos. Es una mezcla rara, un mito que huele a documento histórico, una advertencia política disfrazada de fábula. Y si algo aprendimos a lo largo de la historia, es que las fronteras entre mito y memoria suelen ser más porosas de lo que nos gusta admitir. Y justo ahí empieza la obsesión colectiva. Científicos, soñadores, excéntricos, conspiracionistas, buzos solitarios, arqueólogos serios y un montón de gente con mucho tiempo libre han pasado siglos intentando encontrar pruebas, patrones, ruinas, túneles, mapas, alineaciones, vaya, lo que sea. La Atlántida parece funcionar como un espejo psicológico. Cada quien ve ahí lo que necesita ver. Pero hay un punto clave que siempre termina atorándonos. La idea de una civilización avanzada desaparecida en un solo golpe, tragada por el mar como si el planeta hubiera decidido borrar todo rastro. Eso nos da escalofríos, porque más allá del romanticismo hay una realidad incómoda. La humanidad sí ha visto ciudades hundirse, continentes moverse, culturas perderse sin dejar explicación. La Atlántida se vuelve entonces un símbolo de la fragilidad humana, un recordatorio de que ningún imperio es eterno. Y aquí es donde te quiero agarrar de la mano, con cariño, claro, para que sientas lo mismo que muchos sienten al adentrarse en este tema. Una mezcla de curiosidad, temor ancestral y esa vocecita interna que dice, ¿y si sí? ¿Y si no es un invento? ¿Y si en algún momento existió una cultura tan adelantada que por arrogancia o por desastre natural terminó en el fondo del mar?
¿Y si esos restos siguen ahí esperando ser descubiertos? Así que te invito a que imagines por un segundo la escena. Un continente entero viviendo en círculos concéntricos con canales brillando bajo el sol, templos dedicados a dioses olvidados, tecnología que todavía no entendemos y un pueblo que tenía el mundo a sus pies, hasta que ya no. El océano, silencioso y enorme, tragándose la historia en cuestión de un día y una noche. Eso dice Platón. Y aunque suene a fantasía, algo de ese relato nos provoca un hormigueo incómodo en la nuca. Porque más allá de las teorías, la historia de la Atlántida toca un miedo universal. La desaparición abrupta, el borrón total. El pensamiento de que todo lo que somos, todo lo que construimos, podría desaparecer en un instante. Y aunque hoy vivimos rodeados de tecnología, satélites, mapas digitales y registros interminables, seguimos temiendo al mismo abismo que temían los antiguos, el océano profundo, lo desconocido, lo que se esconde debajo. Y piensa en esto también. Cada cultura tiene su propia versión de un lugar perdido. Los sumerios hablaban de ciudades tragadas por aguas sagradas. Los mayas mencionaban reinos devorados por catástrofes. Y en muchas islas del Pacífico existen relatos de territorios sumergidos que alguna vez florecieron. ¿Por qué tantas historias parecidas? ¿De verdad es pura coincidencia? ¿O los humanos estamos recordando algo enterrado en lo más hondo de nuestra memoria colectiva, como un trauma antiguo que comparte toda la especie? A veces da la impresión de que el planeta entero intenta contarnos algo, pero lo hacemos a un lado porque es más fácil pensar que todo es mito. Sin embargo, aquí entre nosotros, tú y yo sabemos que los mitos muchas veces son solo verdades disfrazadas. Y es justo ahí donde la Atlántida se vuelve tan fascinante. Es el punto exacto donde se cruzan la historia, la fantasía, el miedo y la posibilidad. Así que hoy, en esta emisión de La Hora Macabra, nos vamos a sumergir en ese abismo. Pero tranquilos, que lo haremos como siempre, con calma, con humor negro, con curiosidad sincera y con esa confianza nocturna que solo se siente cuando sabes que nadie más está escuchando, excepto tú, yo y quizás algo más al fondo de la oscuridad. Vamos a recorrer el mito desde su origen, a cuestionar lo que Platón realmente quiso decir, a explorar todas esas teorías, las sensatas, las improbables y las francamente delirantes, y entender por qué seguimos obsesionados con esta ciudad perdida. Pero antes de continuar, quiero dejarte una pregunta que quizás no te deje dormir esta noche. Si de verdad existió la Atlántida, ¿dónde están sus fantasmas ahora? Antes de entrar al pantano de teorías modernas, regresemos al principio, a la chispa que encendió este incendio que lleva más de 2000 años ardiendo. Porque hoy todos hablan de la Atlántida como si fuera un mapa perdido, un documental de cable o un secreto militar. La verdad es que todo comenzó con un solo hombre, Platón, y entenderlo a él, su mundo, sus obsesiones y su forma de escribir es como encontrar la llave maestra para descifrar si la Atlántida fue un mito filosófico o un recuerdo incómodo de un cataclismo real. Platón vivió en Atenas del siglo IV a.C., una ciudad brillante, sí, pero también golpeada por guerras, traiciones políticas y una profunda crisis moral. Para él, la filosofía no era una cosa para leer a la luz de una velita, era una herramienta para cuestionar el poder, para pensar la justicia y sobre todo para enseñarle a la humanidad cómo no destruirse a sí misma. Y ahí, en medio de ese ambiente tenso y decadente, aparece la historia de la Atlántida.
casi como una advertencia disfrazada de relato antiguo. Pero ojo, Platón no cuenta la historia directamente. La narra a través de personajes en dos diálogos, el Timeo y el Critias. Y como buen filósofo, escribe todo en forma de conversación, lo que crea un juego extraño. Uno nunca sabe del todo qué parte del relato es literal, qué parte es alegórica y qué parte es simplemente Platón empujando ideas sin asumirlas como propias. En el Timeo, uno de los personajes, Critias el Viejo, cuenta que cuando era niño oyó a su abuelo, que a su vez escuchó a un político famoso, que éste a su vez lo aprendió de unos sacerdotes egipcios. Si lo piensas bien, la historia ya viene con un filtro sospechoso de teléfono descompuesto. Pero no se queda ahí. Critias dice que según los egipcios, hace unos 9000 años existía una isla enorme más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos Estrecho de Gibraltar. Y en esa isla vivía una civilización poderosa llamada Atlántida. Aquí empieza lo jugoso. Platón describe la Atlántida con detalles casi obsesivos. Habla de una ciudad construida en círculos concéntricos, anillos de tierra y agua que se cruzaban con puentes, como si fuera un mandala gigantesco diseñado por ingenieros divinos. Menciona templos dedicados a Poseidón, muros recubiertos de metales brillantes, jardines descomunales, palacios que casi parecen de ciencia ficción para su época, y un sistema político organizado, jerárquico y próspero. No era un simple reino, era prácticamente un imperio global con flotas enormes, tecnología naval avanzada y una cultura que combinaba belleza y poder de una manera inquietante. Hasta ahí parece un elogio, una civilización perfecta, casi envidiable. Pero Platón no era tan inocente. Para él, la perfección siempre oculta veneno. Y en el Critias, el segundo diálogo, deja ver la otra cara de la Atlántida, su decadencia moral. Dice que con el tiempo los atlantes se fueron corrompiendo, se volvieron avaros, ambiciosos, arrogantes, abandonaron la virtud y se entregaron a la soberbia. Y en ese punto, según Platón, los dioses o quizás la naturaleza misma decidieron ponerles un alto. Lo que sigue es la parte más perturbadora del relato. En cuestión de un solo día y una sola noche de desgracia, terremotos, inundaciones y un cataclismo indescriptible hicieron desaparecer la isla completa bajo el océano. Así de golpe, fin, como si nunca hubiera existido. La Atlántida se hundió y se convirtió en un recuerdo borroso, un secreto tragado por el mar. Ahora bien, aquí viene el dilema. ¿Platón estaba contando un hecho histórico o estaba construyendo un cuento moral para criticar a Atenas? Esta pregunta ha dividido estudiosos, arqueólogos y filósofos por siglos. Algunos dicen que Platón usó la historia como alegoría, una metáfora sobre cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden colapsar si pierden su sentido de justicia. Para ellos, la Atlántida es una advertencia disfrazada, un sermón elegante para una audiencia que ya estaba cansada de guerras y corrupción. Pero otros piensan que Platón pudo haber tomado inspiración de una catástrofe real, quizá el colapso de la civilización minoica en la isla de Creta, destruida por la erupción volcánica de Tera. Y hay quienes creen que Platón simplemente recogió relatos mucho más antiguos que hablaban de continentes perdidos, reinos desaparecidos y tragedias naturales que marcaron a pueblos enteros. Y aunque él mismo dice que la historia venía de Egipto, nadie ha encontrado esos supuestos textos originales. Es como si la Atlántida fuera una sombra sin cuerpo, una voz sin origen, claro.
Lo más inquietante es que Platón jamás terminó el Critias. El manuscrito se corta abruptamente como si faltara un pedazo. No hay cierre, no hay conclusión filosófica. Es como si alguien hubiera arrancado la última página o como si Platón hubiera querido dejar el misterio flotando deliberadamente. Y eso solo alimenta más las teorías. Además hay un detalle que muchos pasan por alto: el lenguaje. Platón usa términos ambiguos, palabras que pueden tener varios significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando menciona la palabra isla, podría referirse a un territorio enorme, no necesariamente un pedazo de tierra pequeño. Y cuando habla de más allá de las columnas de Hércules, algunos interpretan que se refiere al Atlántico, mientras otros dicen que podría ser simbólico. La ambigüedad es parte del ADN del relato. Y más, Platón usa números gigantescos, como esos 9000 años antes de Solón. Pero en la traducción entre lenguas antiguas es posible que esa cifra se haya multiplicado por error. Quizá eran 900 o quizá era una forma metafórica de decir hace muchísimo. Los griegos no manejaban el tiempo como lo hacemos hoy. Para ellos las distancias temporales tenían tanto de poético como de cronológico. Sea como sea, Platón deja pistas, detalles, contradicciones sutiles, silencios estratégicos. Y cada uno de esos espacios en blanco es justo lo que ha permitido que durante más de 20 siglos aparezcan expertos, charlatanes, visionarios y obsesivos tratando de completar el rompecabezas. Algunos ven historia, otros ven alegoría, otros ven un mensaje cifrado, otros ven simplemente una historia bonita que se salió de control. Lo importante es que Platón dejó el misterio servido como un banquete. Y nosotros, pobres mortales, seguimos comiendo de él sin saciarnos. Porque si algo sabe hacer este filósofo es dejar puertas abiertas, permitir que lo que parece una simple anécdota crezca como un monstruo descomunal en la imaginación colectiva. Y aquí, justo aquí, es donde entramos al caos, al territorio donde arqueólogos, marinos, científicos, poetas, místicos y conspiracionistas se pelean todos a gritos tratando de explicar lo que quizá ni Platón entendía del todo. Desde este punto, la historia abandona la filosofía y se convierte en obsesión global. Así que respira, porque ahora empieza la parte donde las versiones se multiplican. Ahora sí, vamos a ensuciarnos las manos, porque una vez que Platón dejó caer la bomba de la Atlántida, el mundo entero se dedicó a jugar al detective, aunque sin pistas claras, sin mapa y sin cuerpo del crimen. Solo una descripción ambigua, un océano enorme y un relato que podría ser literal, simbólico o ambos al mismo tiempo. Y aún así, miles de personas, desde arqueólogos serios hasta aventureros con complejo de Indiana Jones, han tratado de ubicar en el mundo real esa isla perdida. Y aquí entre amigos te aviso. Las teorías son tantas que podríamos llenar un continente entero solo con mapas contradictorios. Pero vamos a lo esencial, a las ubicaciones más famosas, más debatidas y más probables, entre comillas, enormes. La primera es el Mediterráneo. Y esta es la opción más sensata, entre comillas. Empecemos con la zona donde muchos historiadores voltean primero, que es el Mediterráneo. Y no es por capricho, es porque las civilizaciones antiguas que Platón conocía estaban justo ahí.
lo que hace pensar que si se inspiró en un evento real, probablemente ocurrió en su propio vecindario histórico. Número 1. Santorini, o también conocido como Tera. Y aquí está la joya de la corona de las teorías mediterráneas. Santorini o Tera es una isla que explotó hace unos 3600 años en una de las erupciones volcánicas más brutales de la historia. La explosión fue tan monstruosa que desapareció parte de la isla, provocó tsunamis y afectó a toda la región. ¿Te suena a algo? Sí, parece arrancado del final catastrófico que Platón describe. Además, Santorini era parte de la civilización minoica, una cultura avanzada con arquitectura impresionante, frescos detallados, sistemas hidráulicos, demasiado avanzada para su época, lo cual suena tentador para quienes quieren ver en ella a la Atlántida. Pero Platón dijo que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, no en el Mediterráneo. Y además hablaba de un continente enorme, no una isla volcánica. ¿Encaja? Vamos a decir que a medias. Como si una pieza pareciera la correcta, pero el rompecabezas insiste en que no. El segundo lugar es Creta. Creta fue el corazón de la civilización minoica. Era poderosa, próspera y muy avanzada. Algunos creen que el recuerdo de su colapso, a causa de la erupción de Tera, pudo transformarse con el tiempo en el mito de una isla hundida. ¿Encaja? Parcialmente. Su cultura sí brilla como una civilización adelantada. Su caída fue súbita, pero Creta no se hundió, ni estaba más allá del estrecho de Gibraltar. Ahora, la siguiente teoría es el Atlántico. Y aquí es donde el mito suena un poquito más lógico. Si nos tomamos a Platón literalmente, y digo literalmente en el tono más resignado posible, entonces la Atlántida estaba fuera del Mediterráneo. Y ahí, justo cruzando las columnas de Hércules, se abre el Atlántico, un océano descomunal, trágicamente perfecto para esconder cualquier cosa. Y el primer lugar dentro del Atlántico están las Azores. Las Azores son un archipiélago portugués ubicado exactamente donde Platón dijo que estaba la Atlántida, más allá del estrecho. Y aquí empieza lo raro. Estas islas tienen características geológicas que hacen creer que pudieron ser parte de un territorio más grande que colapsó por actividad volcánica. Algunos estudios sugieren que en el pasado surgieron y desaparecieron porciones de tierra cerca de ahí. Además, exploraciones submarinas han encontrado estructuras que muchos interpretan como restos de caminos o muros, aunque la ciencia oficial dice que son formaciones naturales. Claro, ya conoces el juego. La ciencia dice natural, el conspiranoico dice seguro, y ahí empieza la batalla eterna. El siguiente lugar dentro del Atlántico son las Islas Canarias. Las Canarias son otra opción popular, básicamente por su ubicación y por sus mitos locales. Las leyendas guanches hablan de una tierra antigua, Atlantis o Atalante, que fue tragada por el mar. Estos relatos ponen la piel de gallina porque parecen eco del mismo mito contado desde otra cultura. ¿Encaja? Sí, en la ubicación, más o menos en la escala. Y en detalles arquitectónicos, la verdad no tanto. Pero la coincidencia mítica es lo que mantiene viva esta teoría. Ahora,
La siguiente ubicación geográfica lista para ser la Atlántida podría ser la Antártida. Esta teoría suena a locura, hasta que no. Y aquí viene uno de los platos fuertes de la Atlántida alternativa. Hay quienes creen que la Atlántida está bajo el hielo de la Antártida. Y antes de que te rías, escúchame bien. Hay mapas antiguos, como el famoso mapa de Piri Reis, que parecen mostrar partes de la Antártida sin hielo, como si alguien hubiera tenido acceso a información que se supone que nadie tenía hace siglos. La teoría dice que la Antártida estaba en una posición diferente hace miles de años, como parte de un continente habitable, antes de moverse hacia el Polo Sur debido a un desplazamiento de la corteza terrestre. Si eso fuera cierto, pudo haber sido hogar de una civilización avanzadísima antes de congelarse lentamente y desaparecer bajo kilómetros de hielo. ¿Tiene fundamento científico? La verdad, muy poco. ¿Suena emocionante? Yo diría que demasiado. Y aunque suene improbable, exploraciones con radar han detectado lo que parecen ser formaciones geométricas bajo el hielo. La ciencia dice montañas. Los conspiracionistas dicen, ¿montañas tan simétricas? ¡Ay, ajá! La siguiente ubicación geográfica para hacer la posible Atlántida es el Caribe. Ruinas sumergidas que despiertan sospechas. Y este es otro candidato sorpresivo, el Caribe. Y esta teoría no nació de un filósofo aburrido, sino de exploraciones reales. En el 2001, unos ingenieros que cartografiaban el fondo marino de Cuba encontraron una zona con estructuras que parecían demasiado geométricas para ser naturales. Columnas, bloques alineados, formaciones rectangulares. Algunos medios la llamaron la ciudad sumergida de Cuba. Claro, la ciencia salió a decir que podían ser formaciones geológicas, pero las imágenes dejaron a muchos con la ceja levantada. ¿Una ciudad antigua justo donde Platón no lo mencionó? Suena como si el mito hubiera viajado más lejos de lo esperado. Y para rematar, los mayas, los taínos y otros pueblos de la región tienen mitos sobre tierras que fueron tragadas por el mar en un solo día. ¿Coincidencia o evidencia? Depende del cristal con que se mire. El siguiente candidato para ser la Atlántida podría ser el Golfo de Cádiz. Y ahora vamos a la teoría que está justo en la línea entre lo sensato y lo escalofriante. El Golfo de Cádiz, muy cerquita de España, ahí se han encontrado restos de estructuras circulares, patrones que coinciden sospechosamente con la descripción concéntrica de Platón. Además, la zona ha sufrido terremotos y tsunamis históricos, como el devastador terremoto de Lisboa en 1755, que literalmente tragó ciudades enteras. El arqueólogo Richard Freund llegó a decir que esta zona podía ser el hogar de la Atlántida, basándose en imágenes aéreas, estudios del terreno y restos de ciudades cercanas que mostraban inundaciones masivas. ¿Encaja con Platón? Pues, sorprendentemente, bastante. ¿Es perfecto? No del todo. ¿Es la teoría más coherente para quienes buscan un punto medio entre mito y realidad? Definitivamente sí. Pero, ¿y entonces cuál es la real? Y aquí entre amigos les digo, ninguna encaja al 100%.
Cada teoría tiene un pedazo, ninguna tiene el rompecabezas completo. Santorini tiene la catástrofe, pero no la ubicación. Azores tiene la ubicación, pero no las ruinas confirmadas. La Antártida tiene misterio, pero no evidencia sólida. El Caribe tiene estructuras, pero ninguna relación con Platón. El Golfo de Cádiz tiene patrones, pero no magnitud. Y ahí está lo fascinante. El mito es tan flexible que se adapta a cada rincón del planeta. Pero todas estas teorías comparten una cosa: el intento de encontrar un hecho físico detrás de una historia filosófica. La necesidad humana de rascar la tierra, de meterse al agua y de buscar bajo el hielo. Como si necesitáramos que el mito sea tan tangible para creer que algo tan grande pudo pasar. Y aquí, justo aquí, es donde la Atlántida empieza a dejar de ser la historia de Platón y se convierte en un fenómeno arqueológico, un rompecabezas que mezcla geología, historia, leyendas y obsesiones personales. Respira profundo, porque lo que viene después ya no será solo historia antigua, sino exploración en serio. Mira, aquí es donde la cosa se pone sabrosa porque pasamos del terreno de las teorías aventadas al mundo frío y cuadrado de la ciencia, aunque ya sabes, incluso los científicos, cuando nadie los ve, también se clavan en estos misterios. Pero oficialmente la academia siempre empieza igual, con los brazos cruzados, levantando la ceja y diciendo: ¡ay, Dios mío! Platón no estaba escribiendo un reportaje, cálmense. Y bueno, sí, la línea académica estándar es que la Atlántida es una alegoría moral, un cuento filosófico para hablar de la corrupción del poder, la soberbia de los imperios y la caída inevitable del que se cree intocable. Pero cada vez que los expertos sueltan ese discurso, hay un detalle incómodo que nunca pueden borrar del mapa. Platón habló de la Atlántida con una precisión irritante, con fechas, medidas, genealogías, niveles de ingeniería y descripciones tan obsesivas que no parecen sacadas del mismo cajón donde guardas tus historias inventadas para zafarte de un problema. Aún así, la academia insiste. ¿Por qué? Pues porque si aceptaran que Platón describió algo real, entonces tendrían que enfrentar que una civilización avanzada existió miles de años antes de lo que aceptan. Y eso movería las estructuras enteras de la arqueología tradicional. Cronologías, migraciones, desarrollos tecnológicos, todo el rompecabezas conocido se vendría abajo como un castillo de arena bajo la ola equivocada. Los arqueólogos más tradicionales te dirán que hay 3 puntos imposibles en la historia de la Atlántida. Primero, la fecha. 9,000 años antes de Solón. Para ellos es demasiado. Número 2, el nivel tecnológico. Canales, puentes, flotas colosales, planeación urbana avanzada. Número 3, el hundimiento súbito, porque no encaja con una sola catástrofe conocida. Y sin embargo, el mar es traicionero y la tierra todavía más. Porque mientras los académicos dan sus discursos solemnes, la arqueología subacuática es así la que se mete al oscuro, a lo frío, a lo que te drena el aire de los pulmones antes de que el tanque se vacíe. Ha encontrado cosas que, bueno, no prueban la Atlántida, pero sí ponen nervioso a más de uno. Hablemos de eso. Bajo el mar hay ciudades que no deberían estar ahí. Y no me refiero a esculturas modernas ni a parques turísticos para buzos. Hablo de estructuras megalíticas,
terrazas hundidas, caminos rectos, muros trabajados y restos de asentamientos que claramente no fueron construidos para estar bajo cientos de metros de agua. Ahí tienes a Yonaguni, en Japón, una masa colosal de bloques, escalones y plataformas que dependiendo a quién le preguntes, es un templo prehistórico o una formación natural que convenientemente parece una estructura humana. Nadie se pone de acuerdo, pero cuando buceas ahí, con la luz filtrándose en azul oscuro y esas sombras que parecen respirar, es difícil no sentir que algo enorme pasó en ese lugar. O piensa en las ciudades hundidas del Golfo de Cambay, en la India. Estructuras alineadas, artefactos extraños, restos que podrían ser algunos de los asentamientos humanos más antiguos jamás encontrados. El problema es que si fueran auténticos, empujarían hacia atrás la línea del tiempo de la civilización unos cuantos miles de años. Y a muchos expertos eso les daría urticaria. Y luego está Pablo Petri, en Grecia. Una ciudad hundida, tan bien trazada, que incluso conserva calles, edificios y plazas. Esta sí está confirmada, sí existió y sí quedó bajo el agua por hundimientos graduales y actividad geológica. Pero cada vez que un arqueólogo sube fotos de esas calles que ya nadie camina, los obsesionados con la Atlántida dicen lo mismo. ¿Ves? No es posible. Solo falta encontrar la correcta. Hay más. Estructuras cerca de Cuba, supuestas ruinas en las Bahamas, que son formaciones rectilíneas en la costa de España, y anomalías en el fondo del Mediterráneo que parecen paredes, cimientos y restos de algo que no debería estar ahí. ¿Son ciudades antiguas? ¿Son accidentes geológicos? ¿Son solo ilusiones que el cerebro quiere convertir en civilización perdida? Puede ser, pero lo inquietante es que siguen apareciendo. Ahora, la ciencia, aunque se resista, ha tenido que admitir que ha habido pueblos que desaparecieron tan rápido que pareciera que la Tierra se los tragó. Eso abre la puerta apenas tantito para que la idea de la Atlántida no suene tan loca. Los minoicos, por ejemplo, que eran una cultura brillante, marítima, poderosa, con palacios complejos y arte exquisito, arrasada por la erupción de Tera. Su desaparición fue tan brutal que por siglos solo quedó polvo y rumores. Luego está Tartessos, esa misteriosa ciudad en el sur de la península ibérica. Se sabe que existió, se sabe que era rica, avanzada y distinta a sus vecinos. Y sin embargo, un día desapareció sin explicación definitiva. Muchos han querido ver ahí un espejo de la Atlántida. Pero hay más civilizaciones enterradas bajo siglos de tierra. Por ejemplo, Doggerland, que quedó tragada por el Mar del Norte. La cultura del Valle del Indo, que se desvaneció sin dejar un final claro. Los pueblos norteafricanos que desaparecieron con los cambios climáticos extremos. La historia humana está llena de vacíos que la ciencia todavía no rellena, y esos vacíos se sienten como un eco lejano de la Atlántida. Si de verdad quieres imaginar algo perturbador, piensa en el fondo del mar. No la superficie tranquila ni el azul bonito de postal. Hablo de lo que está a miles de metros abajo. Esa oscuridad densa, absoluta, que se traga la luz como si no quisiera devolverla jamás.
Ahí abajo hay montañas más altas que el Everest, valles que parecen heridas abiertas del planeta, respiraderos que exhalan calor como si la Tierra estuviera viva. El mar profundo no es un paisaje, es un abismo. Y ahí es donde, si la Atlántida existió, descansaría. Imagínatelo, ruinas gigantes cubiertas de coral y limo, columnas partidas como huesos rotos, estatuas sin rostro, erosionadas por siglos sin sol, calles que ya no llevan a ninguna parte, pobladas solo por criaturas que emiten luz en la oscuridad para no volverse invisibles. Cada tanto, los investigadores encuentran algo raro, un patrón geométrico, una plataforma, una estructura que parece tallada. Y cada vez los expertos discuten, descartan, debaten y terminan diciendo que no es prueba suficiente. Y tal vez no lo sea, pero eso no le quita lo perturbador, porque el océano guarda el 80% de sus secretos sin explorar. Y la Atlántida, si existió, estaría justo ahí, en ese porcentaje oculto, esperando que alguien tenga el valor o la suerte de topársela. Con todo esto, la ciencia nos deja un sabor extraño en la boca. Por un lado, se niega a aceptar la Atlántida como real. Por el otro, cada descubrimiento subacuático, cada anomalía geológica, cada ruina misteriosa parece decir, oye, ¿y si Platón no estaba tan perdido? Y es justo ese punto, esa línea delgada entre lo posible y lo imposible, lo que abre la puerta hacia algo más, hacia lo místico, lo simbólico, lo espiritual. Porque incluso si la Atlántida no existió como una ciudad de piedra y metal, puede que sí exista como idea, como advertencia, como reflejo de una humanidad que ya ha caído antes y puede caer otra vez. Y ahí es donde el mito empieza a respirar. Pero antes de aventarnos al terreno de lo místico, ese donde la Atlántida deja de ser un lugar y se convierte en un símbolo que atraviesa eras, necesitamos entender cómo empezó esa transformación espiritual y quiénes fueron los primeros en convertir un continente hundido en una puerta hacia lo esotérico. Y bueno, ya caminamos por los terrenos de la ciencia, por los datos duros, por lo que supuestamente se puede comprobar. Pero ahora vamos a cruzar a la parte donde muchos arqueólogos se persignan y otros se ríen nerviosos. El esoterismo, el ocultismo, las interpretaciones que agarran la Atlántida y la vuelven un símbolo vivo, una herida espiritual o un recuerdo enterrado en la memoria profunda de la humanidad. Aquí, mi amigo, se siente un cambio de aire, como si la conversación bajara a la luz, encendiera una vela y empezara a sonar un murmullo que nadie admite haber escuchado. Porque si hay un nombre que metió a la Atlántida en el mundo del oculto, ese nombre es Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky, fundadora de la teosofía en el siglo XIX, no era cualquier mística improvisada. No, no, no. Esta mujer escribió tomos gigantescos que mezclaban filosofía, magia, religiones orientales, tradiciones herméticas y, claro, continentes perdidos. Ella aseguraba que la Atlántida no solo existió, sino que fue una de las grandes razas raíz de la humanidad, un eslabón en una evolución espiritual que se remonta a millones de años. Sí, millones. Para Blavatsky, el ser humano no empezó en cuevas,
sino en civilizaciones desaparecidas más antiguas que cualquier fósil. Según su esquema, antes de nosotros vinieron, número 1, la raza polar, casi etérea. Número 2, la raza hiperbórea, ligada al frío primordial. Número 3, la raza lemuriana, que eran gigantes andróginos, mitad mito, mitad monstruo. Número 4, la raza atlante, que eran poderosos, psíquicos, avanzados, pero corrompidos por su propio orgullo. Número 5, nosotros, la quinta raza, los humanos actuales. ¿Y qué pasó con los atlantes? Bueno, lo mismo que pasa en todas estas narraciones. Se creyeron dioses, jugaron con fuerzas que no entendían, abusaron de un conocimiento que debía ser sagrado y terminaron devorados por su propia arrogancia. La Atlántida, para Blavatsky, no era solo una ciudad, era un recordatorio espiritual de que la soberbia hunde civilizaciones enteras. Este es un punto clave. Aquí la Atlántida deja de ser un pedazo de geografía hundida y se convierte en un mensaje, en un eco espiritual que se sigue escuchando siglos después. Y aunque mucha gente considera a Blavatsky una charlatana, sus ideas se volvieron gasolina para cientos de movimientos esotéricos, ocultistas y New Age, porque ella abrió un portal. El portal que dice que la Atlántida no solo existió, sino que estaba llena de conocimientos perdidos, de tecnologías desconocidas, de capacidades mentales que hoy apenas soñamos. Y ese portal, una vez abierto, ya no se cerró jamás. Después de Blavatsky, vinieron autores que afinaron todavía más el mito ocultista de la Atlántida. Unos hablaban de máquinas que aprovechaban la energía terrestre. Otros afirmaban que los atlantes dominaban la telepatía, la curación energética, la manipulación del clima, el uso de cristales colosales como amplificadores de poder. Su Atlántida no era una ciudad de mármol y metal. Era una interfaz entre el mundo físico y el espiritual. Una civilización que caminaba entre dimensiones, que veía el universo como un organismo vivo. Según estas teorías, los atlantes construían con materiales que hoy no podemos reproducir. Sus edificios se alineaban con puntos energéticos de la Tierra. Tenían una comprensión del tiempo distinta, casi circular. Su conocimiento fue transmitido, fragmentado, a Egipto, a Sumeria y a los mayas. Y después de su caída solo quedaron símbolos rotos, leyendas y un silencio denso. Hay una idea recurrente. La sabiduría de la Atlántida no desapareció, fue ocultada, custodiada, desmembrada, esparcida en distintos rincones del mundo por sobrevivientes que sabían que la humanidad no estaba lista para manejar ese poder otra vez. Por eso, según los ocultistas, ves pirámides en civilizaciones separadas por océanos. Por eso repiten patrones geométricos, mitos del diluvio, dioses brillantes que vienen del agua o del cielo. Para ellos, todo eso son restos, migajas, señales que apuntan a un origen común. Y ahí empieza lo verdaderamente perturbador. Dentro de este mundo esotérico, la Atlántida no era solo una civilización avanzada, era una civilización híbrida, conectada con seres superiores, entidades no humanas o inteligencias más antiguas que cualquier pueblo conocido. Algunos hablan de visitantes cósmicos, otros de maestros ascendidos, otros de conciencias colectivas que no necesitan cuerpos.
La idea es siempre la misma. La Atlántida fue creada o guiada por fuerzas que venían de más arriba y que transmitieron conocimientos que según ellos hoy reconoceríamos como física cuántica, energía libre, sanación vibracional, manipulación electromagnética, geometría hiperdimensional. Todo esto, claro, visto a través de lentes místicos. Y después están los cristales. ¡Ay, los cristales! Miren, para muchos ocultistas, la Atlántida funcionaba con cristales gigantescos capaces de almacenar energía a niveles descomunales, como si fueran baterías vivientes. Cristales que podían generar luz, estabilizar climas, amplificar capacidades psíquicas o incluso abrir portales a otros planos. Y si suena exagerado, recuerda que estamos en este bloque. Aquí lo racional ya no aplica. Aquí estamos en el mundo donde la Atlántida era un chakra planetario, un nodo de poder, un corazón energético que se rompió y cuya explosión espiritual todavía resuena en nosotros. Aunque la ciencia se ría, las teorías esotéricas hicieron lo que la academia nunca logró: popularizar la Atlántida al punto de volverla omnipresente. Películas, cómics, novelas, videojuegos, conferencias, cultos. Todos tomaron pedazos del mito esotérico y lo moldearon a su antojo. A veces sin siquiera saber que estaban usando ideas de Blavatsky y sus discípulos. Si lees literatura New Age, encuentras a la Atlántida en mensajes canalizados de maestros atlantes, en terapias con cristales supuestamente heredados del continente perdido, cursos sobre memoria akáshica atlante, meditaciones para reconectar con tu vida pasada de la Atlántida, movimientos que creen que algunos humanos actuales descienden de los atlantes. Y sorpresa, estas ideas también llegaron a movimientos más oscuros, a grupos que mezclaron ocultismo con política, que deformaron la idea de raza raíz para justificar locuras peligrosas. Pero eso lo tocaré en el siguiente bloque, porque ahí sí entramos a un terreno oscuro y espeso. No solo eso, muchas ficciones modernas crearon su propia versión del continente perdido. Tecnología que nadie comprende, energía basada en cristales, una civilización que cae por soberbia, una ocurrencia de desastre global y un mensaje moral envuelto en tragedia. Y aunque parezca puro entretenimiento, hay un hilo que conecta todo: la fascinación por una civilización brillante que desapareció de forma violenta y repentina, como si esa historia fuera demasiado familiar, demasiado antigua, demasiado cercana al miedo humano de desaparecer sin dejar rastro. Las teorías esotéricas hablan de la Atlántida como un recuerdo colectivo, algo que no puedes demostrar, pero sientes. Algo que explica por qué miles de personas en todo el mundo, sin conocerse, sueñan con ciudades brillantes bajo el agua, torres transparentes, salas circulares llenas de luz. Los psicólogos lo llaman fantasía común. Los ocultistas lo llaman memoria ancestral. Para ellos, la Atlántida no es solo un cuento, es una llaga espiritual, una advertencia repetida en distintas culturas, una caída que todos llevamos en la sangre. Y por eso sigue viva. Porque la historia de la Atlántida, sea real, sea mito, sea delirio, toca algo que nos incomoda: la idea de que la humanidad ya tuvo su época dorada y la perdió, que tuvimos más poder del que imaginamos, que jugamos a hacer algo más y lo pagamos caro. Pero si las teorías esotéricas ya te parecieron intensas, espérate a lo que viene, porque hay versiones aún más densas, más torcidas. Teorías que mezclan la Atlántida con conspiraciones modernas, con agendas ocultas,
con sombras que se mueven detrás del mundo visible. Y es ahí, justo ahí, donde el mito deja de ser espiritual y empieza a volverse inquietante. Hasta aquí ya vimos lo espiritual, lo místico, lo arqueológico. Pero ahora entramos al terreno favorito de las madrugadas, las conspiraciones. Ese espacio donde la Atlántida deja de ser un recuerdo filosófico o un símbolo esotérico y se convierte en algo mucho más incómodo. Una tecnología perdida que ciertos gobiernos, agencias y organizaciones supuestamente llevan décadas tratando de rastrear, explotar o esconder. Este bloque, mis amigos, es la parte donde la conversación baja aún más la voz. No porque vayamos a decir algo prohibido, sino porque este es el tipo de tema donde la paranoia respira solita. Vamos a empezar con lo más jugoso. Dentro del mundo conspirativo, la Atlántida no era una ciudad bonita ni un paraíso místico. Era un laboratorio inmenso, un centro de investigación avanzada donde se manipulaba energía, materia e incluso estructuras que hoy apenas empezamos a comprender. Las teorías más clásicas dentro de este mundo dicen que la Atlántida tenía generaciones, más bien generadores de energía limpia basados en resonancia. Dispositivos que usaban el campo electromagnético terrestre. Armas capaces de alterar el clima. Naves que funcionaban con vibraciones acústicas. Tecnología subacuática que ninguna civilización posterior pudo replicar. Para algunos, la caída de la Atlántida no fue un castigo divino ni un capricho geológico. Fue un accidente tecnológico, o peor aún, una guerra interna entre facciones que manejaban fuerzas demasiado grandes. El punto clave aquí es este. Si los atlantes tenían acceso a energía casi limitada, a materiales desconocidos y a mecanismos capaces de mover estructuras gigantescas con una precisión absurda, entonces, ¿no sería lógico que los gobiernos modernos quisieran encontrar cualquier rastro de eso? Pues según las teorías conspirativas, eso es exactamente lo que ha estado pasando desde hace décadas. Aquí entran nombres que ya conoces: agencias silenciosas, departamentos militares, organismos que oficialmente no existen. Porque para muchos conspiracionistas, el interés por la Atlántida no es arqueológico, más bien es militar y tecnológico. Se dice, ya sabes, se dice que durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética enviaron equipos al Atlántico, al Mediterráneo y a la Antártida para investigar anomalías submarinas y estructuras que no encajaban con la geología normal. Supuestamente, varios proyectos de exploración profunda no se diseñaron para buscar submarinos, sino ruinas. Ruinas que podrían contener planos, artefactos o algún tipo de dispositivo energético que pudiera cambiar la carrera armamentista. Después, según estas narrativas, llegaron otros actores. Agencias oceanográficas con presupuestos extraños. Compañías mineras que accidentalmente obtienen permisos en zonas donde no hay nada que minar. Universidades con expediciones financiadas por fondos imposibles de rastrear. Embarcaciones científicas que apagan sus transpondedores durante días enteros.
Todo para buscar algo que oficialmente no existe. Las teorías más fuertes dicen que hubo expediciones que sí encontraron cosas, pero los resultados fueron clasificados, que se recuperaron artefactos cuya composición no coincide con ninguna aleación conocida, piezas con cortes tan limpios que no se explican con herramientas modernas, y estructuras que parecen haber sido moldeadas mediante calor intenso o vibración controlada. Pero, claro, nada comprobable, nada firmado, nada que pueda llevarse a un museo sin que alguien te toque el hombro y te diga, eso no se publica. En este punto, las teorías conspirativas se dividen en dos grandes ramas. La primera dice que hay gobiernos, o mejor dicho, departamentos dentro de ellos, que ocultan la información porque temen lo que implicaría admitir que existe una civilización más avanzada que la nuestra. Una civilización que desapareció. Eso pondría en jaque la narrativa histórica, la autoridad científica y hasta la seguridad nacional. La segunda rama es más oscura. No son los gobiernos los que esconden las cosas, son entidades superiores, organizaciones privadas, grupos de poder global, sociedades con nombres impronunciables que operan desde las sombras con agendas propias. Estos grupos, según las teorías más extremas, habrían interceptado hallazgos, desaparecido documentos, comprado terrenos marítimos, encerrado testimonios y borrado investigaciones enteras. ¿Para qué? Pues para mantener controlado el acceso a la tecnología atlante. Porque si la Atlántida realmente dominó fuerzas energéticas que hoy todavía no comprendemos, entonces quien controle ese conocimiento tiene un poder que no puedes dejar suelto. Hay conspiraciones que incluso dicen que algunos países encontraron pedazos de tecnología antigua, pero no saben cómo activarla, como si fueran aparatos sin manual. Otros aseguran que existe un protocolo internacional para negar cualquier estructura no identificada, encontrada en profundidades mayores a 2000 metros. Y sí, puede sonar exagerado, pero hay detalles que a muchos les siguen pareciendo, por decir algo o decirlo menos, sospechosos. Es decir, expediciones canceladas sin razón, informes borrados, fotografías clasificadas, geólogos que cambian repentinamente de tema e instituciones que permiten la frase mágica de formación natural para tapar cualquier duda. Luego están los reportes extraños, los que no vienen de místicos ni de escritores, sino de marinos, pilotos, investigadores del océano y operadores de sonar que no buscan ruinas, pero que chocan con lo inexplicable. En las conspiraciones sobre la Atlántida se mencionan 3 tipos de fenómenos. Número 1. Luces submarinas que se mueven a velocidades imposibles como si fueran vehículos que no pertenecen a nuestra tecnología. Número 2. Lecturas electromagnéticas anómalas en zonas donde no debería haber actividad, como si algo enterrado estuviera generando pulsos energéticos. Número 3. Estructuras rectilíneas, simétricas, imponentes, que aparecen en mapas batimétricos, en escaneos laterales o en imágenes filtradas de submarinos de investigación. Los
defensores del misterio aseguran que muchas de estas anomalías coinciden con lugares donde historiadores alternativos situaron a la Atlántida. ¿Coincidencias o puntos que encajan demasiado bien? También están los testimonios de buzos que al descender en ciertas regiones del Atlántico describen sonidos metálicos, ecos repetitivos, vibraciones que pasan a través del traje como si el agua estuviera siendo agitada por un mecanismo enorme. O los casos de compases que se vuelven locos, señales que desaparecen y sensores que dejan de funcionar al pasar sobre ciertos puntos del fondo marino. A veces los científicos explican estos fenómenos como fallas técnicas, errores de calibración o simples ilusiones, pero otras veces los callan o cambian de versión o desaparecen del mapa. Y ya sabes cómo funciona esto. El silencio alimenta más al mito que cualquier prueba. Después de todo este laberinto de conspiraciones, agendas ocultas, tecnología perdida y sombras que se mueven donde nadie ve, queda una pregunta incómoda. ¿Por qué necesitamos creer que alguien esconde la Atlántida? ¿Por qué insistimos en imaginar ruinas perfectas bajo el océano, tecnología olvidada, verdades enterradas? Tal vez no todo se trata de gobiernos, secretos o artefactos poderosos. Tal vez hay algo mucho más profundo detrás de estas narrativas, algo humano, algo psicológico. Porque la idea de una civilización perdida, poderosa, brillante, destruida, toca fibras que van más allá de la geología o la historia. Habla de nuestra nostalgia, nuestro miedo, nuestra obsesión con el poder y nuestra ansiedad por el futuro. Y para entender ese impulso, ese hueco emocional que la Atlántida llena tan bien, tenemos que meternos en la mente humana. Y ahí es donde vamos ahora. Hay algo casi infantil, casi primitivo, en la forma en que los humanos nos quedamos mirando hacia el horizonte, imaginando que detrás del brillo del agua hay algo más, como si el mar nos hablara en un idioma antiguo y olvidado, un idioma que no entendemos, pero que de alguna forma sentimos. ¿Y la Atlántida? Bueno, la Atlántida es el susurro más fuerte de todos. No es solo una historia, es un eco que nos persigue porque toca fibras que ninguna otra leyenda toca. Y por eso volvemos una y otra vez a preguntarnos, ¿por qué demonios estamos tan obsesionados con un continente que nadie ha visto y que tal vez nunca existió? La respuesta más simple sería decir que nos atrae lo desconocido. Pero eso sería reducir demasiado un fenómeno mucho más profundo, casi biológico. La Atlántida no es solo misterio, es un espejo incómodo donde vemos nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras fallas más íntimas. Nos obsesiona porque en el fondo sabemos que podría ser una metáfora de lo que somos o de lo que podríamos llegar a ser si seguimos tomando malas decisiones. Primero está esa nostalgia rara por algo que jamás conocimos. Es como ese sentimiento extraño que te da cuando hueles algo que te recuerda una época en la que todavía no habías nacido. Un anhelo por un tiempo que no viviste, pero que tu imaginación pinta como perfecto. La Atlántida es esa nostalgia convertida en continente, un lugar que jamás fue parte de nuestra experiencia real, pero que sentimos como si lo hubiéramos perdido.
Y perder algo que nunca poseímos es quizá la forma más pura y cruel de la melancolía. Además, está el gancho irresistible de la civilización avanzada que cae. Porque aceptémoslo, los humanos somos bien morbosos. Nos encanta ver cómo las cosas se derrumban, siempre y cuando no seamos nosotros. Hay algo hipnótico en la idea de una sociedad brillante, poderosa, sofisticada, que un día simplemente deja de existir. Es como si su caída nos advirtiera sobre nuestra propia fragilidad, pero al mismo tiempo nos tranquilizara. Si hasta los más grandes pueden desaparecer, entonces quizá nuestra mediocridad es un refugio, una excusa perfecta. Y luego está el miedo universal que todos intentamos esconder. Ese miedo visceral a perderlo todo en un instante. A que un día te duermas y al despertar ya nada exista. La Atlántida captura esa pesadilla mejor que cualquier mito. Un mundo que desaparece devorado por el mar, tragado sin piedad por una fuerza natural que no negocia, no avisa y no perdona. Ese terror conecta con algo profundo en nosotros. No necesitamos creer que existió para sentir el golpe emocional. La idea por sí sola basta para erizarnos la piel. También hay un aspecto psicológico más complejo. La Atlántida alimenta nuestra necesidad de completar los huecos de la historia con la imaginación, porque la verdad es incómoda. Sabemos muy poco sobre nuestros orígenes. Apenas contamos con pedazos rotos de civilizaciones, fragmentos que no siempre encajan, nombres cuyo significado desconocemos y estructuras que parecen imposibles para su época. Cuando miramos hacia el pasado y lo vemos incompleto, es natural que la mente invente lo que falta. Y pocas invenciones son tan seductoras como la de una gran civilización perdida. Por eso la Atlántida funciona como una especie de archivo universal en el que cualquiera puede depositar sus propias fantasías. Si eres científico, puedes imaginarla como un laboratorio natural donde una cultura evolucionó de manera adelantada. Si, al contrario, eres conspiracionista, puedes verla como un centro tecnológico secreto. Si eres esotérico, la transformas en un portal energético o en el hogar de seres superiores. Y si eres simplemente un soñador, puedes convertirla en ese refugio ideal que el mundo real nunca te dio. La Atlántida acepta cualquier proyección porque está diseñada precisamente para ser un vacío tan grande que cada quien lo llena como quiere. Y hay más, mucho más. No podemos ignorar que la humanidad tiene un romance eterno con lo perdido. Nos obsesionan los tesoros enterrados, las ciudades ocultas, las culturas que desaparecen sin dejar explicación. Y la Atlántida es la reina absoluta de esa categoría. Un continente entero que se hunde, un imperio completo borrado, una cultura que tenía todo para sobrevivir, pero que el destino o la arrogancia convirtió en tragedia. Nos fascina imaginarlo porque nos recuerda que nada es permanente, que incluso la grandeza puede evaporarse de un día para otro. Pero si lo observamos más de cerca, encontramos otro elemento inquietante. La Atlántida mezcla castigo y advertencia. Es una historia moral disfrazada de historia geográfica, un recordatorio de que la soberbia trae consecuencias, de que el poder desenfrenado termina en ruina, de que ninguna civilización está exenta del colapso. Y aunque nadie lo admita abiertamente, ese mensaje
cala hondo, porque vivimos en un mundo donde nuestro progreso tecnológico crece más rápido que nuestra capacidad ética. Y al oír la historia de la Atlántida, algo dentro de nosotros dice, ¡ah, chinga! Esto podría pasarnos a nosotros. La obsesión también viene del deseo infantil de encontrar algo que cambie todo. Algo que si se descubriera, reorganizaría la historia, reescribiría los libros, haría tambalear lo que creemos saber. La humanidad tiene sed de revelaciones. Queremos encontrar la pieza perdida que nos haga sentir que estamos más cerca de entender quiénes somos. La Atlántida promete exactamente eso, el gran descubrimiento pendiente. Y claro, no podemos ignorar lo emocional. En el fondo nos conmueve la idea de que una sociedad que lo tenía todo terminara tragado por el silencio del océano, de que voces, ciudades, lenguas, rituales y sueños desaparecieran sin dejar testimonio. La Atlántida despierta un duelo extraño, un duelo por personas que jamás conocimos, por un mundo que quizás ni existió, por una historia que no nos pertenece pero que sentimos como una herida abierta. Esa sensación se vuelve aún más perturbadora cuando imaginamos los restos bajo el mar. Columnas rotas cubiertas por algas, ciudades sumergidas donde solo peces cruzan las avenidas, estructuras enormes que el sol ya no toca. El fondo marino tiene ese efecto. Vuelve poético lo que es trágico. Y en esa poesía silenciosa, nuestra mente siente algo parecido a la reverencia, como si estuviéramos visitando la tumba de una civilización perdida. Pero quizá lo más profundo es esto. La Atlántida representa el límite entre lo que sabemos y lo que jamás sabremos. Y ese límite nos obsesiona, nos aterra, nos seduce. Es una frontera que tocamos con los dedos, pero que nunca cruzamos. Una promesa eterna de respuestas que se escapan como luz refractada en el agua. Por eso seguimos hablando de ella. Por eso la buscamos. Por eso cada generación la reconstruye con nuevas teorías, nuevas fantasías, nuevas posibilidades. No porque esperemos encontrarla, sino porque necesitamos seguir preguntando. La Atlántida es una excusa perfecta para mantener viva la curiosidad humana. Y así, sin darnos cuenta, nos acercamos al cierre natural de esta historia. Porque para comprender la Atlántida no necesitamos saber si existió o no. Lo que importa es entender por qué la seguimos buscando. La obsesión no está en el mar, ni en las ruinas, ni en los mapas antiguos. Está en nosotros. Y es justo ahí donde continúa el viaje, hacia una reflexión final que revela más sobre nosotros que sobre cualquier ciudad perdida. Y llegados a este punto, después de bucear entre textos antiguos, ruinas, delirios esotéricos, teorías gubernamentales y traumas colectivos disfrazados de historia, queda una última pregunta flotando como una boya en el océano. ¿Qué es realmente la Atlántida? ¿Será un mito bien contado? ¿Una advertencia moral disfrazada de geografía? ¿O la memoria distorsionada de un acontecimiento que sí ocurrió, pero que el tiempo erosionó como arena bajo las olas? La respuesta, por incómoda que sea, se encuentra justo en medio de esas posibilidades. Y quizá por eso sigue viva. Lo primero que debemos aceptar es que desde un punto de vista estrictamente histórico, nunca tendremos todas las piezas de este rompecabezas. La arqueología, por más precisa y rigurosa que sea, siempre lucha contra un enemigo invisible, la erosión del tiempo. Esa
deteriora, todo lo rompe, todo lo hunde. Y cuando hablamos de civilizaciones antiguas, las pruebas pueden desaparecer en un terremoto, en un desplazamiento de placas o en un oleaje particularmente violento. De modo que afirmar con certeza absoluta que la Atlántida es imposible es tan ingenuo como asegurar que estuvo ahí esperándonos bajo una capa de coral. Lo que sí podemos saber es que el relato de Platón tiene demasiados elementos simbólicos como para creer que él pretendía describir un hecho estrictamente histórico, pero al mismo tiempo posee referencias geográficas, políticas y naturales tan específicas que resulta difícil descartarlo como pura fantasía. La Atlántida parece existir en un espacio ambiguo, suficientemente real para intrigar, suficientemente mítica para no ser comprobable. Un limbo perfecto. Si lo analizamos con frialdad, descubrimos que la historia funciona como un espejo. No uno de esos que reflejan la superficie, sino uno más profundo, que muestra las fracturas que normalmente esquivamos. La Atlántida no revela un continente perdido, nos revela nuestra propia manera de caer. Porque aquí viene la parte más inquietante. La historia de la Atlántida podría ser, ante todo, un reflejo de nuestra decadencia. Un recordatorio de lo que ocurre cuando una civilización se convence de que su poder es eterno. La arrogancia, la corrupción, la obsesión por el dominio y la expansión. Esos son los verdaderos protagonistas del mito. El hundimiento es solo la consecuencia final. Platón lo escribió como una advertencia, pero nosotros, siglos después, lo transformamos en una búsqueda literal. Reemplazamos la moraleja con obsesión, y ese error, irónicamente, también nos retrata. El mar, ese personaje silencioso que observa y devora, es el agente perfecto para reforzar esta lección. Para los griegos, el océano era un equivalente del caos. Vasto, impredecible y capaz de engullir imperios sin esfuerzo. Y no estaban equivocados. La historia real está llena de hundimientos, tsunamis y terremotos que borraron culturas enteras. No necesitamos un continente mítico para entenderlo. Basta recordar a Gélique, desaparecida bajo el agua en una noche, o las ciudades de los minoicos quebradas por la furia de un volcán. Lo irónico es que incluso cuando tenemos ejemplos reales, la mente humana sigue prefiriendo el misterio, como si la destrucción confirmada no fuese suficiente, como si necesitáramos un desastre más grande, más perfecto, más cinematográfico para sacudirnos. Pero es ahí donde la Atlántida vuelve a posicionarse, no como historia literal, sino como una manera de hablar de destrucción, arrogancia y olvido, como un lenguaje metafórico que se cuela entre las grietas del tiempo para recordarnos que nada dura. Ni los imperios, ni los avances tecnológicos, ni las ciudades brillantes. Todo puede desvanecerse en una sola noche. Y al ignorar esa lección, estamos actuando exactamente como los atlantes de la narración de Platón. Seguros, altivos, convencidos de que nuestra posición en la historia es sólida. Como si no supiéramos que la corteza terrestre respira, tiembla, se hunde y se eleva sin pedir permiso. Tal vez esa es la parte que nos niega el sueño. Tal vez lo que realmente buscamos cuando imaginamos la Atlántida no es un lugar, sino una explicación, un sentido. Queremos creer que el colapso de una civilización puede tener un porqué moral, que la caída de un imperio es castigo por su comportamiento y no simple azar geológico. Es más fácil asumir que los atlantes fueron castigados por sus excesos que aceptar que un terremoto o tsunami puede destruir lo que sea, sin razón, sin justicia y sin narrativa épica. La Atlántida nos ofrece orden,
El mundo real nos ofrece caos y emocionalmente preferimos lo primero. Por eso la leyenda es tan resistente, porque habla tanto al intelecto como al instinto, porque presenta un equilibrio incómodo entre historia, mito y psicología, y porque aunque han pasado milenios, seguimos sin resolver los mismos dilemas que tenían los antiguos. ¿Podemos evitar nuestra propia caída o estamos condenados a seguir el patrón que Platón describió con tanta precisión? Cuando miramos la Atlántida como advertencia, el relato deja de ser entretenimiento y se convierte en profecía. Una civilización avanzada, orgullosa, que llegó a creer que sus capacidades la hacían invulnerable, pero que se desplomó de un día para otro. ¿No suena sospechosamente familiar? ¿No recuerda nuestro mundo actual? Obsesionado con el progreso, con la velocidad, con el poder, con la ilusión de control. La comparación es incómoda porque es demasiado fácil. Vivimos en un tiempo donde el planeta muestra señales de agotamiento, donde los sistemas sociales parecen fracturarse, donde la arrogancia tecnológica supera a la prudencia. La Atlántida no es una historia ajena, es un reflejo, un espejo que nos muestra el futuro posible si seguimos ignorando los frágiles o más bien lo frágiles que llegamos a ser, los seres humanos. Y aún así seguimos fascinados por la idea de encontrar sus restos. Queremos mapas, coordenadas, fotografías del fondo marino. Queremos ruinas que podamos tocar para sentir que la historia fue real. Porque aceptar que es solo una advertencia moral sería decepcionante para muchos. La gente quiere tesoros, estructuras, enigmas. Quiere descubrir algo que cambia el mundo. La advertencia, en cambio, no es tan seductora. Es demasiado cercana. Nos interpela directamente. Y a nadie le gusta que un mito te mire a los ojos y te diga, esto también puede pasarte. Pero la verdad es esta. La Atlántida no necesita existir físicamente para ser real. Su poder no depende de ruinas, sino de ideas, de la forma en que activa nuestros miedos y nuestras ambiciones, de la manera en que nos recuerda que podemos construir maravillas y destruirlas con igual facilidad. Y aquí es donde la reflexión final toma forma. La pregunta ya no es si existió la Atlántida, sino ¿qué hacemos con el mito? ¿Qué hacemos con lo que este mito nos intenta decir? ¿Será que ignoramos la lección y seguimos avanzando como si nada pudiera tocarnos? ¿O dejamos que la historia nos enseñe algo antes de que sea demasiado tarde? Quizás nunca encontremos la Atlántida. Quizá el mar nos devuelva absolutamente nada. Quizás solo queden fragmentos, sombras, rumores. Pero la búsqueda en sí misma ha revelado algo importante. Necesitamos este mito, no porque queramos un continente perdido, sino porque tememos convertirnos en él. Y mientras esa posibilidad exista, la Atlántida seguirá viva, no bajo el agua, sino en la mente colectiva, en nuestros miedos, en nuestras preguntas, en esa sensación incómoda de que la línea entre progreso y destrucción es demasiado delgada. Así nos acercamos al final, no con respuestas definitivas, sino con una verdad más profunda. La Atlántida nos acompaña porque habla de nosotros, de nuestra fragilidad, nuestra soberbia, nuestra curiosidad y sobre todo de nuestra necesidad de encontrar sentido en la oscuridad. Y con esa idea, con ese eco que vibra desde el fondo del mar, nos movemos hacia la despedida, con la misma mezcla de asombro y duda que ha acompañado a la humanidad desde que Platón escribió las primeras líneas del mito que nunca lograremos olvidar. Y bueno, aquí estamos,
después de caminar juntos por cuevas llenas de ecos antiguos, después de sumergirnos en océanos donde la luz apenas llega, después de desenterrar recuerdos que quizás nunca existieron, llegamos al final de este viaje. Un viaje extraño, húmedo, lleno de sombras, donde lo real y lo imaginario se rozan como dos corrientes marinas que no se mezclan, pero se sienten. Respira un momento. Ah, sí, así. Porque lo que acabamos de recorrer no es solo un cuento viejo, es un espejo. Uno que si lo miras con calma tiene tu reflejo, pero ligeramente distorsionado, como si el agua estuviera entre tú y la imagen. La Atlántida al final se vuelve un recordatorio incómodo. Lo que se hunde no siempre muere, a veces solo cambia de profundidad. Y eso vale tanto para las ciudades como para las historias. Y para las personas también. Todos cargamos con pequeñas Atlántidas internas. Recuerdos que se hundieron, decisiones que nos tragó la marea, partes de nosotros que quedaron atrapadas en un temblor que no vimos venir. Tal vez por eso este mito nos persigue, porque nos habla de pérdidas que sentimos aunque nunca hayamos vivido, porque nos enfrenta con la fragilidad de lo que creemos permanente, porque nos recuerda que hasta la tierra firme tiembla. Y aquí en esta última pausa, quiero dejarte con una pregunta que puede sonar simple, pero que lleva un filo escondido. Si mañana el mundo perdiera todo rastro de lo que eres hoy, ¿qué parte de ti sobreviviría en la memoria de alguien más? No la respondas aún. Déjala reposar. Las preguntas que duelen necesitan espacio, no prisa. Mientras tanto, quiero agradecerte, de verdad, por haberte quedado hasta aquí, por escucharme, por acompañarme en esta hora donde lo histórico se mezcla con lo macabro, lo filosófico con lo emocional, y donde el océano se vuelve un personaje más. Hacer este recorrido contigo siempre se siente como sentarnos alrededor de un fuego invisible, compartiendo historias que no se cuentan en voz alta durante el día. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu curiosidad. Son esos tres ingredientes los que mantienen viva esta travesía que hacemos cada sábado, cada noche de sábado en la hora macabra. Pero tampoco puedo despedirme sin dejarte una última sombra en la mente. Algo sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que cuando apagues la luz, la idea siga ahí, como un pequeño susurro atrapado entre las olas. Si un mito tan antiguo como la Atlántida ha sobrevivido miles de años sin pruebas concretas, sin ruinas confirmadas, sin mapas certeros, ¿qué otras historias, qué otras advertencias, qué otros secretos están allá afuera esperando a que alguien los escuche? Piensa en eso cuando cierre los ojos. Piensa en todo lo que aún no sabemos. Piensa en lo fácil que es que una civilización desaparezca. Piensa en lo fácil que es que una verdad se hunda y siga viva. Y ahora sí, llegamos al final. No al final del misterio, porque ese seguirá respirando bajo el agua, sino al final de este episodio. Te dejo con mi abrazo oscuro, mi gratitud profunda y esa pequeña inquietud que espero te acompañe mientras regresas a la superficie. Descansa, pero no demasiado, porque en el próximo episodio vamos a abrir otra puerta, tal vez más profunda,
tal vez más fría. Una que probablemente muchos prefieren mantener cerrada. Y tú ya sabes cómo somos aquí. Nosotros la abrimos despacito. Así que nos escuchamos en la próxima hora macabra. Hasta entonces mantén la luz encendida. A veces es lo único que evita que algo salga del fondo para tocarte el hombro. Y los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que me encuentran como Kabum Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos de terror. Encuéntrame como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!